fin, después de 84 años, regresan los dibujos de Dragon Ball al canal y no solo eso, este dibujo se convertirá en una épica escultura. No sé ustedes, pero yo he esperado este momento por mucho tiempo. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy les traigo un video para chuparse los dedos, ya que por fin, después de 84 años, han pasado 84 años. He hecho un dibujo de Gohan de la nueva película de Dragon Ball Super Hero. Como ya saben, me encanta Dragon Ball y hacer fanarts que los dejen varios días con la piel erizada y mucho placer visual. Pero no solo eso, este dibujo será parte de un proyecto al que también le traía ganas, ya que después de 84 años... Han pasado 84 años. No es un déjà vu. Después de 84 años voy a volver a construir una escultura de Dragon Ball. Agárrense porque esto va a ser épico. Puedes ver que inicié con un primer sketch y no es que no me gustara. No es el mejor y no tiene mucho dramatismo, pero quería rápidamente plasmar esa impresión que me dejó el tráiler de la nueva película de Dragon Ball. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Digamos que esto apenas fue el calentamiento o la base de lo que será el dibujo. En esta nueva hoja intentaré hacer lo mismo pero desde un ángulo diferente. Verás que dibujé unas largas líneas que casi forman un cono. Las seguiré para darle un poco de perspectiva al dibujo y que luzca como si viéramos a Gohan ligeramente desde arriba. Siguiendo lo que sería algo así como un punto de fuga, dibujaré los elementos del cuerpo teniendo en cuenta que todo se irá haciendo más pequeño mientras vamos bajando. En este punto se puede ir notando que simplemente estoy repitiendo la misma pose del primer sketch, pero mi intención aquí es que luzca un poco mejor. Es por ello que tal vez notes los rayones y borrones en la cara de Gohan. Bueno, estaba algo oxidado en cuestión de Gokus y también soy una persona difícil de convencer. Y si algo no me gusta lo hago una y otra vez. Además recuerda que este es un dibujo que no lo encontrarás en ningún lado, ya que es un fanart hecho por mí y desde mi punto de vista eso tiene un grado de dificultad mayor. Bueno, el último rostro será el definitivo, aunque me reservo mis dudas. Lo siguiente será el cabello, aunque estaba algo indeciso si sería Gohan Místico, Gohan Ultimate o Gohan Beast, pero soy un viejo nostálgico, así que me incliné más por el Super Saiyajin. Además, la escena en la que me he inspirado aparece así. Y sí, el dibujo cambió de perspectiva y también de tamaño, por lo que continué el torso y piernas en una hoja extra. Esto último no tiene gran ciencia, solo debemos hacer sus pantalones llenos de chipotes y sus pies pequeños y puntiagudos. Cierto, los nuevos zapatos llevan suela. Cuéntame en los comentarios qué te parecen estos ligeros cambios en su atuendo. Pero el sombrero es nuevo. La quiero. Ahora meteremos el dibujo a la computadora donde afinaré un poco más el sketch. Aquí refiné un poco más algunos detalles como la capa de Piccolo o las gafas faltantes en su mano. ¿Que por qué las gafas las hice hasta este punto? Bueno, ¿alguien ha notado lo difíciles que son de hacer estos accesorios? Pues mi buen amigo Waiso Gurin tiene un tutorial perfecto para hacer este tipo de detalles. Sé que uno de los temas más complicados a la hora de dibujar personajes son los accesorios. Les recuerdo que en el canal ya les compartí un tutorial de cómo dibujar gorras y otro sobre cómo dibujar zapatos. Pero otro accesorio que suele costar bastante son las gafas, ya sean normales o de sol, ya que siempre quedan medio raras. Así que si igual se te dificultan este tipo de accesorios, pásate por su canal donde tiene muchos tutoriales similares. Te dejaré un enlace en la descripción de este video y una etiqueta en pantalla. Y ya con un sketch súper pulido es momento de hacer el line art. Ya sé que a muchos no les gusta el dibujo digital, pero a mí me encanta porque te permite muchas cosas que el dibujo tradicional no.
y hoy quería probar un nuevo método para pintar en la Pen Display, el cual, desde mi punto de vista, creo que simplifica mucho las cosas y hace que el trabajo del sombreado sea más natural y fácil, pero eso lo veremos un poco más adelante. Ok, ya que tenemos un guapísimo y refinado line art, es momento de pintarlo, pero aquí es donde probaremos el nuevo método. Voy a crear una nueva capa por debajo del line art, y en esta nueva capa voy a hacer un sombreado con negro solo en la piel. Bueno, se ve gris porque he bajado la opacidad de la capa, pero prácticamente es negro. Es muy importante que por ahora solo pintemos las sombras de la piel sin preocuparnos por los colores, tonos u otras secciones del dibujo. Ya que terminamos el sombreado en la piel, haré lo mismo con las ropas del cuerpo de Gohan. Importante, este segundo sombreado debe ser en una nueva capa y no en la que sombreamos la piel. Aunque si lo deseas, puedes hacer muchas capas separadas, por ejemplo, una capa de sombreado para el gi, otra capa para la cinta y otra más para los zapatos, aunque yo hice todo esto en una sola. Para pintar el sombreado en la capa al estilo Piccolo y el cabello, sí creé nuevas capas individuales. Una vez que ya tenemos todo el sombreado, pintaremos en una nueva capa, ubicada por debajo de todas las capas anteriores, los colores base de nuestro personaje. Digamos que en esta capa nuestro dibujo quedará así. Notarás que cambié el color del traje de Gohan de un azul por un lila claro. Para las muñequeras usé un gris casi verde y ya en el sombreado del gi únicamente le bajé la transparencia a la capa, ya que aquí sí quería el mismo color pero más oscuro, con la excepción del cinto, el cual sí cambié el color del sombreado, que ¿cómo lo hice? Bueno, el método es crear una capa, no por abajo sino por arriba de la capa de sombreado negro, pero con la opción de recorte. Esto hace que al pintar en esta nueva capa con color, solo se pintará la zona del sombreado. Bueno, ahora en español. Ya que tenemos el sombreado que hicimos con negro, para este ejemplo el de la piel, crearé una capa arriba, con la opción recorte. En esta capa con recorte pintaremos únicamente con el color que deseamos para el sombreado. La opción de recorte hace que el pincel solo pase sobre el área de la capa de abajo, que es, en pocas palabras, el área sombreada. Si el sombreado casi no se percibe, solo hay que cambiar la opacidad de la capa para que sea menos transparente y así los colores recuperen su saturación. Después de pintar todo el sombreado en la piel, creé una nueva capa para pintar el sombreado del cabello. En la misma capa añadí unas sombras en las cejas que son del mismo color. Me había olvidado de pintar el color base de los ojos y añadí un ligero sombreado en estos. Hice lo propio con el lienzo de sombreado de la capa de Piccolo. Una vez que tenemos todos los lienzos o capas con color y sombreado, en nuevas capas iré añadiendo un segundo sombreado, o lo que yo llamo profundizar en las zonas donde la luz no llega, empezando por la piel. Esto le dará más profundidad a nuestro dibujo.
Para esto fui empleando el pincel pluma de punta redondeada y en los bordes el pincel aerógrafo para que el color se difumine ligeramente, aunque para este efecto también se puede usar en los bordes el pincel borroso o dedo. Repetí y creé una nueva capa para profundizar en el cabello e hice lo propio en la capa de Piccolo. Ahora haré lo contrario al paso anterior. Usando tonos más claros y en algunas zonas casi blanco, pintaré los lugares donde la luz llega más fácilmente. En otras palabras, le daré brillo a nuestro personaje. Al terminar con los reflejos de luz, regresaré al sombreado y en los bordes u orillas de este pasaré el pincel borroso, lo cual hará que la transición del tono claro a oscuro sea un poco más suave. Seguiremos con las gafas de Gohan y en una nueva capa con azul le daremos color a la mica y con blanco unos reflejos o brillos. Esto debe ser en una sola capa para poder bajarle la opacidad y que se mire transparente. Finalizaré las gafas con unos reflejos de luz en el armazón. Si le hiciera un fondo al dibujo, el video me llevaría más días, así que aquí les va una técnica que les puede servir si tienen prisa como yo. Tomé una imagen y la inserté en el fondo aplicándole un filtro muy borroso por cuestiones del copyright. Con un color más claro pintaremos el área de los pies de Gohan y con un color más oscuro detrás de él. En una nueva capa pintaré el área alrededor de Gohan y en otra capa la sombra de este. Dicha sombra la modificaremos para que quede a sus pies y la haremos un poco borrosa. En otra capa haré algunas líneas amarillas, no están muy derechas, así que con la herramienta de regla haré nuevas líneas guiándome de las anteriores. Sobre estas nuevas líneas pasaré el pincel aerógrafo para un efecto de brillo difuminado. También decidí aplicar sobre todo el dibujo un filtro de marcador que hace ver el dibujo como si estuviese hecho en tradicional. Bueno, sí, un poco. Por arriba de todas las capas tracé muchas líneas blancas con unas gotas colocadas de forma aleatoria. A esto le añadí un filtro de movimiento. Y finalmente unas líneas sobre todo nuestro personaje para simular el daño de batalla. Y así es como convertimos un sketch a lápiz en una obra de arte digital digna de un NFT de subasta. Espero que el dibujo y el video te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, compártelo y comenta tu parte favorita. La mía fue la pose, los ojos brillantes de Gohan, la lluvia, su cabello. Y es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Bueno, está claro que he quedado encantado con el resultado. Tenía muchas ganas de volver a dibujar Gokus y creo que ha valido la pena la espera. ¿Y tú qué opinas? ¿También querías que volvieran los Gokus al canal? ¿Valió la pena esperar? ¿Qué otros personajes te gustaría que volvieran? Cuéntamelo todo en los comentarios. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote que esto aún no termina porque este dibujo se convertirá en una épica escultura.